Bueno, hoy me corresponde traer la enseñanza el día de hoy. Yo estaré hablando en Deuteronomio 30, 19. Y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre Santo. Dame de nuevo, Señor, al hablar, Padre Santo, y que sea tu Espíritu Santo a través de mí, Señor, ministrando y enseñando lo que tú quieres enseñar en esta mañana. Te doy gracias porque estamos aquí, porque podemos llegar, Señor, por los que están en camino, seas tú quitando todo tropiezo, mi Dios amado. Tráelos con bien, Padre amado, a este lugar para adorar y alabar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy estaré hablando, se titula Marcando, siéntense por favor, marcando nuestra generación. Como leímos aquí en Deuteronomio 39, 19, el Señor nos dice que escoge pues la vida o la muerte. Dice, para ti y para tu descendencia, entre la bendición y la maldición. Cuando Él dice que escojamos, nos está dando a nosotros el escoger qué vamos a hacer con nuestra generación. Cada uno de los que estamos aquí en esta mañana somos una generación. Representamos una generación. Entonces, yo le voy a dar 4 aspectos o puntos donde podemos bendecir y marcar a nuestra generación. En el primer punto voy a hablar de la salvación. Nosotros con la salvación que adquirimos al recibir a Cristo, nosotros allí adquirimos un pacto con el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es el nuevo pacto. Entonces nosotros al recibir a Cristo, nosotros estamos haciendo un pacto con el Señor de salvación. Como todo pacto que tenemos, vamos a leer en Hechos 16, 31. Hechos 16, 31. En Hechos 16, 31 dice: ellos les dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso se lo decía Pablo al carcelero, porque allí hubo un evento en esa medianoche que se encontraba Pablo y Silas adorando al Señor, y hubo un terremoto físico. ¿Y qué pasó con las cárceles? Fueron abiertas y las cadenas que todos los presos tenían fueron quitadas. ¿Qué pensó el carcelero? Que todos se habían escapado. Y como él anteriormente le había dicho que estuviera pendiente de los presos, él dijo, bueno, me van a matar, y antes que me mate otro, me mato yo mismo. Y agarró su espada y iba a quitarse la vida. Y Pablo le grita que no se la quite, porque ahí estaban todos. Entonces cuando él ve que todos estaban, los presos fueron, no se escaparon, él se tira a los pies de Pablo y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así mismo el Señor nos dice a cada uno de nosotros que estamos aquí: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí tenemos ejemplo de que esa palabra se cumple y es verdadera, porque la palabra de Dios es verdadera y se va a cumplir hasta la última tilde. Dice, aquí está la familia Flores. Ese es el ejemplo que podemos ver
aquí en nuestra iglesia, de que esta palabra que el Señor nos da aquí, en Hechos 16:31, se cumple. Porque la familia Flores, uno de ellos creyó y ahí estamos floreados. Gloria a Dios. Entonces, como sabemos que es un pacto de salvación, en Efesios 1:13, ¿sabe que los pactos tienen señales? Como el pacto que hizo Dios con Noé, dijo que dejaba el arco iris como señal. Cada vez que nosotros vemos el arco iris, sabemos que Dios no va a terminar la tierra en agua, porque ese fue el pacto que él hizo con Noé. Y como el pacto de salvación tiene que haber una señal en nosotros, en Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello, la señal de que estamos en un pacto de salvación en Cristo Jesús. Y aquí todos nosotros tenemos ese sello que nos certifica como hijos de Dios. Y otra cosa que le quiero decir, a veces creemos que la salvación nada más es para nuestra familia, pero cuando uno conoce al Señor y tiene ese primer amor, usted en el trabajo predica y alguien conoce del Señor y se salva. Tenemos también ejemplo aquí a la pastora Maribel, que en el banco ella predicó y muchos frutos tiene aquí en la iglesia. Y con esos ejemplos sabemos que no solamente nuestra casa, sino todo el que esté alrededor nuestro va a conocer de ese Señor, de ese Salvador que es Cristo, que vino a pagar en la cruz por nosotros. El segundo punto que les quiero decir es nuestra identidad en Cristo. Nosotros a veces creemos que eso no es importante, y es súper importante tener identidad. Porque si nosotros estamos marcando una generación y nosotros no tenemos identidad, no nos sentimos hijos de Dios, ¿cómo nosotros podemos marcar a nuestros hijos? ¿Cómo yo le puedo decir a mi hija, es que tú eres hija de Dios? Porque sabemos que Dios no tiene nietos. Que yo sea cristiana, que yo haya conocido al Señor, no quiere decir que mi hija es la nieta de Dios. Ella tiene que también aceptar a Cristo y recibir a Cristo en su corazón para que ella pueda también ser hija. Y vamos a ser hijas las dos. Pero si yo no le infundo a ella esa identidad, ¿cómo ella también se va a sentir hija de Dios? Porque sabemos que nuestros hijos aprenden con nuestros ejemplos, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que si nosotros nos sentimos hijos, no podemos infundir eso a nuestros hijos, y ellos a los hijos de ellos, porque eso es en cadena. En ellos yo tengo que saber que mi generación abarca a mis nietos, mis bisnietos y a todos, hasta 1000 generaciones, como dice el Señor. Entonces aquí en Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El Señor, antes que nosotros existiéramos, antes de la fundación del mundo, Él sabía que todos ustedes iban a estar aquí. Todos ustedes iban a conocer de su nombre, y Él para cada uno de nosotros nos da ese propósito, esa identidad. Tenemos que saber que sí somos hijos de Dios, que sí estamos sellados con el Espíritu Santo para poder marcar a nuestra generación con esa identidad, que es muy importante. La pastora Benigna el domingo pasado también trató la identidad. El pastor Daniel el primer domingo habló de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos sabían quiénes eran, ellos sabían que ellos eran hijos de Dios y que Dios iba a hacer algo por ellos. Si los dejaba morir igualitos, ellos iban a ganar el cielo, ellos iban a estar en su presencia, pero ellos tenían identidad. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Tenemos que tener identidad, saber quiénes somos en Él, que saber que las circunstancias, todo lo que pasa en nuestras vidas, nosotros sabemos que si contamos con Él, tenemos todo. Amén. Todas las victorias ganadas, porque en la cruz Él venció por nosotros. Entonces es bueno que tengamos esa identidad. El tercer punto que es bueno también tener, infundirles a nuestros hijos, es la obediencia y la fe. Como ejemplo, no puedo agarrar a otro que Abraham. Abraham fue un hombre de fe
y de obediencia absoluta a Dios. Cuando el Señor le manda en Génesis 1:3 que salga de la casa de su padre, de la tierra, de su parentela, Abraham salió. Él no, y le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera sabía dónde él iba a salir. Y él hizo caso, él agarró a Sara y sus cosas, y Lot se fue con él. Todos fueron con él. O sea, él ni siquiera le dijo, mira, vamos a ir a Chacaíto, porque el Señor me dijo que fuera a Chacaíto. No, él le dijo, a la tierra que te mostraré. Y él agarró sus cosas obedientemente y se fue, sin saber qué le esperaba más adelante. Entonces Abraham es nuestro ejemplo a seguir referente a la fe y a la obediencia. También cuando el Señor le dice que tome a su hijo Isaac y se vaya y lo sacrifique. Ahí en la Biblia en ningún momento dice que Abraham pensó. No, y Abraham pensó que, cónchale, el hijo que él le prometió. Ahí no dice, Abraham tuvo miedo, porque el Señor le había mandado a pedir su hijo como sacrificio. En ningún momento dice que Abraham hizo nada. Él agarró a su hijo, la leña, a los que le seguían, los servidores, y se fue. Y él iba por el camino a Isaac, papá, y yo veo todo, el fuego, la cosa, y yo no veo el corderito. ¿Y qué hizo Abraham? Hijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Él no le dijo que él era el cordero que él iba a sacrificar. ¿Se imagina usted como padre que el Señor le pida a su hijo y usted lo lleve y bueno, baja al matadero? O sea, así pasó él con Jesucristo. Él sabía que Jesucristo iba a morir por todas las generaciones, por todas las descendencias, por todos nosotros. Es fuerte llevar a tu hijo a morir y que Dios te lo dé. Es fuerte. Y Abraham, obediente. Esa obediencia es la que Dios quiere esta mañana que nosotros tengamos. Esa fe de Abraham, esa fe inquebrantable. Abraham no tuvo temor a lo que pueda pasar, a lo que Dios le iba a decir. O sea, él sabía, si él le dio su hijo, así como nos lo ha dado a nosotros. Él te dio tu hijo, pero ese hijo no es tuyo. Ese hijo le pertenece a él. Entonces, Abraham diría, bueno, él me lo dio, y si me lo quiere quitar. Pero él fue obediente. Y el Señor tuvo que detenerlo para que no lo hiciera. Imagínense. O sea, él estaba decidido a entregar a su hijo. Y si Dios no le dice, Abraham, varias veces, porque ni siquiera fue la primera, Abraham, ay sí, ay Señor, gracias, no. Él le dijo varias veces, lo llamó, espérate, no, o sea, no lo hagas. Porque él quería comprobar en Abraham esa absoluta fe y esa absoluta obediencia. Otro punto que es muy importante, que, bueno, yo escribí miles y miles de cosas, muchos borradores, y yo dije, bueno, me voy a hacer resumir todo. Es nuestras acciones. Nuestras acciones marcan nuestra generación. Y agarré como ejemplo, esto lo predicó la pastora Benigna el domingo anterior, que yo no estuve, pero la vi por YouTube y wow, tremendo. Pero leí la historia y me gustó mucho esta para agarrarla como ejemplo. Y esa está en Segunda de Reyes 5, 20 al 27. Segunda de Reyes. Dice, entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor, envía a decir, bien,
mi Señor me envía a decirte, he aquí viene a mí, ya va, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y los puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él tomó de la mano de ellos y lo guardó en su casa y luego mandó a los hombres que se fuesen. Ajá. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de él leproso, blanco como la nieve. ¡Wow! Imagínense. ¿Qué pasó aquí? Naamán tenía lepra, ¿verdad? Él tenía lepra y él fue a donde Eliseo a que Eliseo le sanara. ¿Y qué hizo Eliseo? Eliseo le mandó a decir que se bañase 7 veces en el río Jordán. Y él se ofendió, porque primero no fue él a decirle, sino que mandó a decirle. Y que se bañara en el río Jordán. Y él dijo, pues hay muchos ríos, hay otros ríos mejores que ese y me va a mandar al Jordán. Y el siervo le dice, bueno, pues si se hubiese mandado a hacer otra cosa más fuerte, tú lo hubieses hecho, porque si estaba enfermo yo lo hago, lo que sea. Y entonces Naamán dijo, bueno, es verdad, cayó en cuenta, es verdad, yo quiero ser sano. Y eso fue 7 veces y salió limpio, como un bebecito. Resulta que Jesse era siervo de Eliseo y se le ocurre la brillante idea de querer eso que le había mandado. Porque Naamán, viéndose limpio, él dice, bueno, voy a llevarle obsequio porque me quitó la lepra. ¿Sabes que los leprosos en ese tiempo era horrible? Y entonces él es agradecido, le va a Eliseo y le dice, mira, aquí te traigo esto, pues acá agárrate todo. Y Eliseo no quiso, porque las cosas del Señor no se ven. Las cosas del Señor es Él el que las hace. Nosotros no tenemos por qué recibir nada, solo es Él que recibe la gloria y la honra. Por eso es que Eliseo no quiso agarrar nada, porque no fue el que sanó a Naamán. El que sanó a Naamán fue el Señor. Y solo lo que Eliseo, él necesitaba que Naamán le diera la gracia de ser Dios, y él reconoció que había Dios en Israel porque le quitó la lepra. Y eso es lo que quería Eliseo. Pero Jesse, la avaricia, eso muchas veces pasa en nosotros. Hay avaricia cuando nos dan algo. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque si aquí marcó, el Dios de Eliseo es también el nuestro. El Dios de Abraham es también el nuestro. El Dios de Moisés es también el nuestro. No creamos que porque eso pasó con Eliseo, con Jesse, con Naamán, no puede pasar con nosotros. O sea, porque es el mismo Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo marcamos nuestra generación. Esto fue avaricia de Jesse. Y otra cosa, a los profetas no se le miente. A los profetas no se le miente. ¿Cómo le va a decir Eliseo, profeta de Dios? No, es que yo estaba aquí, yo no me fui para ningún lado. O sea, Eliseo era profeta. O sea, una cosa loca. Eliseo era profeta y él sabía que él había hecho eso, pero el Señor ya se lo había mostrado. Entonces, tenemos que saber que esa es una manera de marcar nuestra generación negativamente, porque toda su generación, ellos tenían culpa. Ellos fueron los que hicieron eso, no, fue Jesse. Y eso acarrió a su generación
que fueran leprosos para siempre, porque ni siquiera hasta la tercera y cuarta generación, sino para siempre, toda su generación iban a nacer con lepra. Entonces eso marcó a esa familia. Otro que marcó su familia fue Josué, cuando con esa actitud de valentía, ese liderazgo, conquistó la tierra de Canaán. Eso fue una marca positiva en la vida de la generación de Josué. Y otra cosa, yo le quería contar, de como María, cuento, pero el Señor siempre nos da algo para contar. Una vez yo trabajé en Bellomonte, y en esa ocasión yo estaba súper cansada porque ese trabajo era fuerte. A veces tenía que estar casi todo el día parada. Y llego a Chacaíto y me montó en la camioneta. De Chacaíto a mi casa, a Las Minas, es toda la ruta hasta la última. En Las Minas es la última ruta. O sea, yo iba a pasar de Chacaíto hasta Las Minas. Si me quedaba parada. Y yo estaba parada en el trabajo. Y yo estaba cansada. Y vengo y me monto en la camioneta y había puesto y me siento. Y yo, gloria a Dios, yo al Señor, gracias porque había puesto, me senté, gloria a Dios. Pero resulta que se montó una muchacha embarazada. Se montó y la camioneta estaba full. Y nadie se paró. Y yo vi a la muchacha y vengo y pienso, ay, no Señor, no voy a darle el puesto. Pues yo estoy muy cansada. Estoy muy cansada y bueno, esperando que se parara alguien y nadie se paraba. Y entonces yo volteaba para la pared y dije, no Señor, pero no le vas a dar puesto. Y pienso, como Jesse, él pensó entre sí, yo pienso entre mí. Bueno, de todas maneras yo embarazada no voy a salir más. Yo no voy a salir embarazada. Porque yo sé, yo estaba embarazada y estar embarazada en una camioneta, un frenazo, un golpe en la barriga es fuerte, es peligroso. Y yo dije, bueno, volteé para la ventana y digo, no voy a salir más embarazada, no me voy a parar. Y un pensamiento llegó a mi mente y dice, tú no sales embarazada, pero tu hija. Santo. Tu hija sí. Y yo cuando escucho tu hija sí, yo, ay Dios, eso fue como un puyazo, ¡pum! Enseguida me paro y le digo, ay chica, siéntate. Ya había pasado como una estación, pero yo pensando, ese Señor, yo no me quiero parar. Pero el Señor cuando me nombró a mi hija, yo dije, es verdad. ¿Cómo hubiese marcado yo a mi hija? Y lo vemos como que es una tontería, no es una tontería. Porque si el Señor me dijo a mí en mi mente que mi hija podía estar embarazada, o ella iba a salir embarazada, ella me va a dar mi nieto. Entonces, no es una tontería. Yo me paré, fui obediente. Señor, sí me voy a parar. Y me paré. Y yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Me iré de aquí a la mina, pero no, como a mitad del camino, me pude sentar, gracias a Dios. Pero es algo impresionante con eso. Y en esas cosas pequeñas, el Señor me traía también preparando esto. Y me hablaba de las pequeñas zorras, que eso está en Cantares. En Cantares 2:15. Y dice, cazadnos las zorras, las pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Esas pequeñas zorras son aparentemente pequeñas e inofensivas, pero arruinan la cosecha del amor que el Espíritu Santo está cultivando en nuestros corazones. Estas pequeñeces arruinan nuestro cultivo e impiden que la cosecha y el fruto sea próspero. ¿Y qué son las pequeñas zorras? Las pequeñas zorras son el enojo, las malas respuestas, no sujetarte a las autoridades, la murmuración, el chisme, los malos pensamientos y del externo. O sea, muchas cosas son pequeñas zorras que no sabemos
O sea, nosotros lo vemos como que, ay, no, bueno, decir algo de alguien, chismosear es algo tan normal, pero no, para el Señor no lo es. Estas cosas para nosotros son pequeñas, pero dañan nuestra relación con el Señor, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, porque a veces nos metemos en chisme en los trabajos y nos ponemos a hablar, somos partícipes. A veces somos partícipes de hablar mal del vecino en las reuniones de condominio o en las reuniones del clan, y hablamos mal de esos vecinos y somos partícipes, porque no solamente es aquí en la iglesia, hermano, es también en nuestras casas, es en nuestros alrededores, en nuestro trabajo. Entonces esas pequeñas zorras tenemos que eliminarlas, pero como Dios siempre a nosotros nos ama, como dice su palabra, Él nos ama con amor eterno. Él nos da la solución. Y eso está en Efesios 4, 26 al 32. Y dice, Efesios 4, 26. Y eso es para culminar, hermano. Ya con eso culmino. Eso es lo que lo voy a dejar para culminar. Ajá. Ahí dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. También dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahí el Señor nos dice cómo cazar a esa pequeña zorra, quitándonos, porque no nos quita. Él dice ahí, quítese de vosotros. Nos manda a quitarnos nosotros mismos esas zorras que destruyen nuestro viñedo, que destruyen nuestra relación con Cristo, que destruyen nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestra familia, en la iglesia. Entonces tenemos que ser nosotros los responsables de quitarnos eso de nuestras vidas. El Señor hoy nos insta a que seamos nosotros, que quitemos toda esa malicia, toda esa amargura, porque Dios no puede, el Espíritu Santo no puede habitar allí. Por eso es que se contricta, porque no puede estar allí compartiendo con todo eso, porque Él es santo, y así como Él es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Vamos a ponernos de pie.